Bueno, solo repetir, gracias por estar acá. Efectivamente, hace 8 años lanzamos este proyecto y de los originales quiero darle las gracias. Sin ellos no sería posible, que es la apuesta nuestra a generar puentes y conversación entre gente que a veces no conversa, y sin el apoyo de Price, que estamos acá en él, el Banco de Desarrollo de América Latina, o la CAF, que volvió a Chile este año después de estar hace mucho tiempo, y en él. Así que primero quería agradecerles a ellos, porque si no, sin ellos esto no es posible. La narrativa o el hilo conductor este año de los temas de diálogos, o este ciclo de conversaciones, que son 6, es la tensión entre el capital y el desarrollo, capital y democracia, capital y soberanía. Yo tuve una conversación hace un par de meses con Alberto, es un tema que a mí me da vuelta, y creo que en Chile, en el mundo, la democracia está siendo desafiada, y en Chile en una manera particular, con su propia idiosincrasia. Y hoy día el foco, si el primer ciclo o la primera conversación de hace un mes fue más orientada a temas de la empresa, hoy día quería hablar más de la institucionalidad política en Chile, y cómo la democracia chilena, nuestra conversación desordenada y a veces violenta que estamos teniendo en este nuevo ciclo, si tiene las herramientas y las que no tiene, cómo desarrollarlas para manejar esta tensión que estamos viviendo entre democracia y desarrollo. Hay mucha gente que se siente que la democracia liberal, como la concebimos muchos que estamos acá, no está dando el ancho. Creo que en Chile hay ejemplos para tirar al techo. Así que voy a empezar primero con Alberto. ¿Y por qué Alberto? Yo sé que siempre te presento igual. Alberto, cuando yo volví a Chile en 2012, coincidió que lo conocí en su famosa o infamosa presentación en ICARE, que me hizo pensar, no estaba de acuerdo, pero me hizo pensar, y siempre me ha hecho pensar, porque él vio estas tensiones, que como seguíamos, había cosas que eran inviables. Así que te voy a empezar contigo. ¿Estamos capacitados? ¿Chile tiene la institucionalidad, fortaleza institucional para navegar estas tensiones? A ver, Chile tiene una característica cultural histórica, y es el peso que los chilenos le atribuimos a las instituciones, cosa que es muy valiosa para efectos institucionales. Los chilenos creen en la institucionalidad, la respetan, hablan con la institucionalidad, y esa relación se ha deteriorado mucho en el último tiempo. Crece una desconfianza, y en gran medida es porque creo que en general hay una élite que no ha entendido qué es una institución. O sea, estamos con una lógica demasiado instrumental. La institución tiene 3 características sociológicas. Una es que es un heredero del rito antropológico antiguo, que es una forma de controlar la energía de la sociedad que es disruptiva y llevarla por un camino. Eso es lo primero que hace la institución. Lo segundo, que en términos históricos al mismo tiempo, que hace es el hecho de que consolida la costumbre como algo que tiene valor para las personas. Una institución es fundamentalmente una costumbre. Y el tercer elemento en el cual nosotros nos concentramos cuando pensamos en instituciones, que es como el funcionamiento de una institución burocrática. Aquí hay algo que tiene que funcionar y que tiene que recibir un problema y entregar una solución y qué sé yo. Esas 3 dimensiones tienen que ir juntas. Si tú no las llevas las 3 juntas, no va a funcionar. Y si tú no tienes capacidad de diagnóstico del estado en que se encuentran esos fenómenos, entonces no lo puedes administrar, no puedes. Y lo que ha ocurrido es que no se entiende, o sea, si se ponen de acuerdo un par de partidos, uno de gobierno, otro de oposición, da lo mismo el momento, decimos, el problema se resolvió porque ya está. Y no se entiende que eso puede no estar resolviéndose, y al contrario puede estar generando un problema institucional mayor. Entonces hay un conjunto de aprendizajes, y además no se entiende, yo me he dado cuenta que es muy evidente, qué significa una crisis en Chile. Cuando empieza una crisis, no se entiende. Y aquí hago una referencia simplemente a la poética, al análisis de la tragedia que hace Aristóteles, ¿no? Que dice, la crisis es cuando ocurre
el evento infame, ¿no? Cuando ocurre el atavismo, cuando Edipo se casa con su madre y asesina a su padre. Pero la crisis, tú no te enteras en el momento de la crisis, tú te enteras en un momento posterior. Nosotros le llamamos crisis al momento en que nos enteramos, pero ya ocurrió el problema. Nosotros nos enteramos después. Entonces tú crees que tienes tiempo porque te acabas de enterar, pero no tienes tiempo porque vas atrasado 3, 4 o 5 años. Ese momento, le llama Aristóteles, es el reconocimiento, no es la crisis. Es el momento en que Edipo se saca los ojos. Y ese problema, este cóctel de incomprensión de este tipo de fenómenos institucionales, luego de una época de mucha tranquilidad institucional, que es natural que se haya producido ese fenómeno, porque era muy fácil administrar, había que preocuparse del funcionamiento de las cosas nomás. Todo lo demás parecía certeza absoluta, se había acabado la historia, todo estaba claro, ¿ya? Bueno, ese es el gran, a mi juicio, el gran desafío actual. Hay un conjunto de otros elementos, pero ese es el corazón del asunto. Pirincho, tú estuviste en el gobierno hace 20 años ya, y bueno, siempre estás metido en lo público. Te voy a preguntar una pregunta que creo que ya sé la respuesta porque te he escuchado, pero para profundizar lo que dijo, o complementar quizás lo que dijo Alberto. La política hace tiempo que no viene dando el ancho. Y esa crisis, a veces uno cree que lo peor pasó, pero da la impresión, como lo estamos viviendo estas últimas 2 semanas, que no, que todavía estamos en el medio y que las instituciones políticas en Chile no tienen las herramientas para salir de ahí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Federico, Iván. Siempre un placer además estar con Alberto, un amigo y una persona que admiro mucho. Tomémonos de la crisis un segundo. Fíjese que la palabra crisis tiene un significado similar en varias disciplinas que más o menos siempre apuntan a lo mismo. En la literatura, cuando uno habla de crisis o de clímax, se refiere a aquel momento donde se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En la medicina uno habla de crisis respecto de la situación del paciente cuando está a punto de mejorar o su salud se deteriora hasta la muerte. Bueno, en el ámbito de las ciencias sociales, la crisis tiene un significado similar, que más bellamente, a mi juicio, lo definió, no se me asusten, fue Gramsci en Los cuadernos de la cárcel, que decía que la crisis era aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Traigo esta colación porque a propósito de la reflexión que hacía Alberto, me parece que esos momentos de transición son momentos de gran incertidumbre y como muy bien apuntaba Alberto, a propósito de Aristóteles, que descubrimos solamente después. Y si yo tuviera que reflejar cuál es el elemento más significativo de esa crisis, justamente tiene que ver con el momento de debilidad institucional. Alberto hacía referencia a que uno de los grandes activos culturales, diría yo, de la sociedad chilena tiene que ver con esta fortaleza que los ciudadanos le atribuyen a esa institucionalidad. A mi juicio eso ya es prácticamente inexistente. Es decir, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2, 3, 4, 5 años, no solamente en términos políticos, culturales, esto que Carlos Peña llama de alguna manera la anomia social tiene que ver con la ausencia de todo pacto. Y por eso siempre me pareció, independiente de la cuestión más política, que la reflexión y la discusión sobre un nuevo texto constitucional era y sigue siendo una cuestión fundamental, es decir, cómo buscar un nuevo acuerdo que se ponga sobre el que en algún sentido se quebró. Y ese acuerdo se quebró, me parece a mí, por distintas razones, pero si lo tuviera que resumir de una manera, fue que la democracia no ha logrado cumplir su más fundamental y básica promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Cuando uno no percibe que hay algo en común, cuando uno se ve más bien fuera de las reglas, cuando uno tiene la sensación de que fuimos con más o menos esfuerzos construyendo una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, no solamente no tiene ningún respeto y obediencia, no tiene ninguna lealtad respecto del pacto que hemos construido de manera conjunta. Lo voy a poner con una metáfora. Cuando ustedes enfrentan una luz verde y pasan, ¿por qué lo hacen? No lo hacen porque piensen que en que está frente
tiene una luz roja y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, incluso el cual uno le entrega la seguridad a sus seres queridos. Ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Eso se llama confianza institucional. Y yo creo que eso está profundamente deteriorado en Chile y el mayor de los problemas es que tenemos la ilusión, y con esto termino, de que esto se resuelve cambiando al elenco de los protagonistas. Y el problema es que da lo mismo el elenco de los protagonistas, o, para no exagerar, quizás no da lo mismo, pero su rendimiento es marginal cuando el espacio donde estamos jugando este partido está profundamente deteriorado. Sí, disculpa, quiero complementar una cosa ahí, porque, a ver, tú hablaste de las herramientas, eso es lo fundamental. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para abordar la crisis? Cuando partió esta crisis, de manera explícita, o sea, cuando se vino el momento del reconocimiento, nos dimos cuenta que había una crisis, fue el 2011. En esa ENADE partía con un video que decía terremoto social. Si ese fue un terremoto social, les pregunto qué fue el 2019. Entonces, resulta que en ese instante había una herida abierta de una política pública mal hecha con una gran promesa relevante, que era la política pública del Transantiago. Esa herida se dejó allí y era sorda, funcionaba en sordina, era anomia en el sentido sociológico. La anomia puede estar todo el tiempo como anomia y simplemente no nos damos cuenta, somos más débiles como sociedad, pero no es notorio. Pero puede ocurrir que se politice la anomia. Y en ese caso deja de ser anomia en realidad, porque si se politiza ya no es mera desintegración, sino que es conflicto, es malestar social. Entonces cuando se politiza empieza a ser importante. Durante todo ese tiempo, ya sea porque me citaron o porque yo busqué a personas de distintos niveles de institucionalidad, del Transantiago y todo, me preguntaban, me decían, oye, pero ¿esto qué es? ¿Es la falta de ambiente de control? Yo le decía, perdón, pero yo he pagado toda la vida, yo vivía de niño en la cisterna y todos pagamos la micro, salvo el que era líder del barrio, digamos, que era el choro que llegaba, ponía 50 pesos y seguía pero ponía 50 pesos igual, porque había que respetar al chofer, ¿no? Entonces, eso no es verdad. Es que es un tema económico. Mira, la evasión creció mucho el 2011 y el 2011 fue el año en que más creció el ingreso de los hogares. O sea, las variables que estaban manejando, que se manejaron, y alguna vez yo diseñé una metodología de análisis de crisis y fui a un ministerio a hablar con una ministra y le mostré que, por decirlo así, pero prácticamente es así, al día siguiente que aparecía un caso de colusión, aumentaba la evasión. Y que cuando bajaba la bolsa de comercio, en el IPSA, subía la evasión. O sea, cuando habían incertidumbres políticas, se producían esos dos fenómenos concurrentes. Que habían acciones muy politizadas de empresas muy famosas por temas políticos que tenían una correlación con la evasión de menos 0.8, un fenómeno que en la sociología es casi imposible. Lo dije en un encuentro sobre temas de transporte. Se me acercaron algunos chicos que hacían doctorado, estaban investigando, me vieron los datos, se los di. A ninguna autoridad le interesó. El 2019 la palabra central era evade. Se había politizado por completo esa herida de política pública mal hecha, no resuelta, que por ahorrarse 2.000, 3.000 millones de dólares te costó 15.000, te sigue costando por año 2.000. Entonces, cuando ese ejemplo revela, a mi juicio, la profundidad del daño de una decisión mal tomada y de una incapacidad de diagnóstico de ese tipo de situaciones. Creo que lo que dice Perincho es fundamental. Hoy día esa confianza institucional de base
que comienza con el caso Caradima, que rompe una base de sustentación de esa confianza. No solo la institucionalidad no es solo la política. Que sigue con el conflicto de Bielsa. O sea, todas esas cosas tienen que ver con esto. El lugar estratégico de una sociedad es uno solo. Por decirlo con Andrés Bello, todas las verdades se tocan. Entonces, la sociedad es una sola. No es que aquí está la economía, aquí está la... No es así. La dividimos para poder analizarla. Pero si no entendemos que hay vasos comunicantes, entonces no somos capaces de encontrar un remedio. Y aquí el tema de las herramientas es fundamental. Partimos con un requerimiento de asamblea constituyente, se terminó en una convención constitucional que fracasa vergonzosamente. Estamos con un consejo constitucional, que es una herramienta mucho más pequeñita, y tenemos que con esta herramienta pequeñita resolver un problema que ya una herramienta grande no pudo. O sea, estamos en problema. Tenemos pocas herramientas, no nos estamos siendo capaces de construir la herramienta. Creo que tener conciencia de la magnitud del problema y no imaginarse que esta semana estuvo mejor, entonces se nos quitó un poco la fiebre. ¿Ya? Todos sabemos que justo el día que alguien en agonía se va a morir, es justo el día que amaneció súper bien. Que está mejor, que qué sé yo, y amaneció súper bien hoy día, 5 horas después. Entonces, no, aquí hay que tomárselo muy en serio. Esto es un problema real. O sea, realmente la situación de Chile, o sea, uno se va acostumbrando, pero no se puede sacar plata fuera de hora porque los cajeros automáticos están todos tapiados.